Johann Leverrier hizo uno de los primeros intentos de clasificación de los elementos en 1817, haciéndolos llamar triadas, la cual ahora se conoce como ley de las triadas, estableciendo esta que la masa atómica de un elemento es equivalente a la masa atómica de sus elementos similares. Newland publicó en 1864 una clasificación según un orden creciente de la masa atómica en grupos de 7 elementos, de manera que cada uno tenía propiedades similares al octavo elemento posterior. Llamó a esta serie ley de las octavas, porque simulaba la escala musical. En otros términos decía, los números de los elementos análogos no son consecutivos, sino que difieren de 7 en 7 o en múltiplos de 7. La tabla original de Newland contemplaba la totalidad de los elementos conocidos hasta la fecha. Meyer en 1869 clasificó 55 elementos y Mendeleev consiguió colocar todos los elementos conocidos, el hidrógeno inclusive, aunque algunos de ellos formaban series de longitud variable debido al erróneo valor del peso atómico. El trabajo de Meyer se basaba en la serialización de las propiedades físicas de los elementos, como el volumen atómico, punto de fusión, punto de ebullición, etc., mientras Mendeleev tuvo más en cuenta las propiedades químicas. Mendeleev en 1871 presentó su esquema basado ya no tan solo en el orden creciente de los pesos atómicos, sino en las valencias de los elementos. Introdujo periodos largos después de los dos periodos de 8 elementos y sobre todo dejó huecos por rellenar en aquellos casos en donde no se conocía el elemento, si bien fue capaz de anticipar sus propiedades de acuerdo a conclusiones extrapoladas de su tabla. Hay que tomar en cuenta que la tabla de Mendeleev y Meyer eran demasiado idénticas. Encontró que si ordenabas los elementos según el orden creciente de sus pesos atómicos y los numerabas empezando por el hidrógeno, las propiedades de elementos semejantes se repetían periódicamente. Actualmente la tabla periódica consta de 118 elementos. También la tabla periódica se va a dividir en 2 grupos y van a existir 18 familias. Los grupos se van a dividir en A y B y las familias se van a enumerar de 1 al 18. Cada grupo va a estar enumerado del 1 al 18 romano. Los elementos que pertenecen a los grupos A son 8 y los que pertenecen al grupo B son 10. Y vamos a encontrar el grupo y familia en la parte superior de la tabla periódica. Los elementos que pertenecen a un grupo o familia van a tener características semejantes y las vamos a leer en forma vertical, dependiendo del grupo y de la familia. También puede recibir otro nombre. Por ejemplo, el grupo 1A se llama también grupo de los alcalinos. El grupo 2A, alcalinos tercios. El 3B, familia del escandio. El grupo 4B, familia del titanio. El grupo 5B, familia del vanadio. El 6B, familia del cromo. El 7B, familia del magnesio. El grupo 8, familia del hierro. El grupo 9, familia del cobalto. El grupo 10, familia del níquel. El grupo 1B, familia del cobre. El grupo 2B, familia del zinc. El grupo 3A, familia del boro. El grupo 4A, familia del carbono. El grupo 5A, familia del nitrógeno. El grupo 6A, anfígenos o calcógenos. El grupo 7A, halógenos. Periodos de la tabla periódica. En la tabla periódica de los elementos, un periodo es cada fila de la tabla. El número de niveles energéticos que tiene un átomo determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en distintos niveles que conforme aumenta su número atómico se van llenando en este orden. Esta es la razón de la estructura que presenta la tabla periódica, puesto que los electrones situados en niveles más externos determinan en gran medida las propiedades químicas. Estos tienden a ser similares dentro de un grupo de la tabla periódica. Dos elementos adyacentes en un grupo tienen propiedades físicas parecidas a pesar de la significativa diferencia de masa. Dos elementos adyacentes en un periodo tienen masa similar pero propiedades diferentes. Elementos de transición.
transición son aquellos elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico en el del bloque D, cuya principal característica es la inclusión de su configuración electrónica del orbital D, principalmente lleno de electrones. Esta definición se puede ampliar considerando como elementos de transición aquellos que poseen electrones alojados en el orbital D. Esto incluiría al zinc, cadmio y mercurio. La IUPAC define un metal de transición como un elemento cuyo átomo tiene una subcapa D incompleta o que puede dar lugar a cationes con una capa D incompleta. Casi todos los elementos son metales típicos de elevada dureza con puntos de fusión y ebullición altos, buenos conductores tanto del calor como de la electricidad. Muchas de las propiedades de los metales de transición se deben a la capacidad de los electrones del orbital D. En metales, cuanto más electrones comparten un núcleo, más fuerte es el metal. Poseen una gran versatilidad de estados de oxidación, pudiendo alcanzar una carga positiva tan alta a la de su grupo e incluso en ocasiones negativa. Metales. Se llaman metales los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos a temperaturas normales. Sus sales forman iones electropositivos, cationes en disolución. El concepto metal se refiere tanto a los elementos puros, así como a las aleaciones con características metálicas, como el acero y el bronce. Los metales comprenden la mayor parte de la tabla periódica de los elementos y se separan de los no metales por una línea diagonal entre el boro y el polonio. En comparación con los no metales, tienen baja electronegatividad y baja energía de ionización, por lo que es más fácil que los metales sean electrones y más difícil que los ganen. Sus propiedades. Los metales poseen ciertas propiedades físicas características, entre ellas conductores de la electricidad. La mayoría de ellos son de color grisáceo, pero algunos parecen a colores distintos. El bismuto es rosáceo, el cobre rojizo y el oro amarillo. Entre otros metales aparece más de un color. Este fenómeno se denomina policromismo. No metales. Se denominan no metales a los elementos químicos que no son metables, pues sus características son totalmente diferentes. Los metales, excepto el hidrógeno, están situados en la tabla periódica de los elementos en el bloque P. Los elementos de este bloque son no metales, excepto los metaloides, todos los gases nobles y algunos metales. Las propiedades de los no metales son, entre otras, son malos conductores de electricidad y de calor, no tienen lustre por su fragilidad, no pueden ser estirados en hilos ni aplanados en láminas. La mayoría de estos gases a temperatura normal normalmente se comporta como un no metal. Un no metal suele ser aislante o semiconductor de electricidad. Los no metales suelen formar enlaces iónicos con los metales, ganando electrones o enlaces covalentes con otros no metales, compartiendo electrones. Sus óxidos son ácidos. Metaloides. Estos elementos poseen características de los metales y de los no metales. Todos son sótido, pero algunos tienen orillo y otros no, y algunos de ellos pueden ser semiconductores de la electricidad.